Hola a todos. Bien, pues hoy, como indica el título, me voy a meter otra vez en un pequeño berenjenal y voy a intentar explicar ni más ni menos los orígenes o digamos filosóficos, por decirlo de alguna forma, los orígenes las ideas originales o lo que el motor original que mueve a las actuales formaciones políticas más conocidas, no me voy a meter en todo, de la política catalana y española, ¿no? Los orígenes. Por eso he puesto esa portada que habéis visto, que estáis contemplando, de Francesc Macià, que es el personaje por antonomasia típico que ya te da una idea de lo complicada por una parte y de lo enrevesada que es la política española, catalana, en todos los sentidos, ¿no? Desde, o sea, el icono principal del independentismo catalán, y es una figura que aquí porque la tienen totalmente blanqueada y es como un héroe porque lo fusilaron y es como una especie de santo, pero en realidad ya es un personaje muy controvertido, porque claro, estamos hablando ni más ni menos que de un militar de alto rango del ejército español en origen. Ese tipo, nacido en Vilanova de la Geltrú, que es una localidad totalmente catalana, costera, pero que rápidamente, a los 15 años, ingresa ya en la Academia de Ingenieros de Guadalajara, ni más ni menos, ¿vale? Hijo, además, de un terrateniente de Lérida, Agapito Lamarca Quintana, que de catalán tiene poco, por lo que entiendo, y se casa con su hija, que es Eugenia Lamarca, o sea, una burguesita, bueno, burguesa no, una noble, de alguna forma, entre noble y burguesa, ¿no? Porque ya al ser arquitecto, su padre ya se salió probablemente de la nobleza y era una especie de liberal, o al menos en su oficio. Pero se intuye, hombre, suena a bastante digamos, alta cuna, ¿no? Entonces ya este hombre, que se presentó de hecho para el ejército en 1896, para ser trasladado a Cuba, lo cual le fue denegado. Ahí también vemos otro lienzo que os doy muchas veces, que al final todo el nacionalismo catalán tiene mucho que ver con la pérdida de Cuba, muchísimo que ver. Y vemos que de repente este hombre, que era, no sé si un teniente general del ejército español y tal, de repente en una especie de giro de copernicano, digamos, aparentemente, da un giro, digamos, de camisa y crea él mismo una especie de milicia que se llamaba Estat Català, y se convierte en un ultranacionalista catalán. Evidentemente eso ya lo llevaba dentro, ¿no? Porque, claro, lo que muchas veces no entienden gente de corte tipo Vox o tipo gente, digamos, en España, en Madrid o en el resto de España, que no conocen bien el alma catalana, no entienden que realmente el nacionalismo catalán de todos esos personajes que aparentemente giran la camisa o son hijos digamos, de migración de Andalucía o lo que sea, tipo Rufián, y de repente... Todo esto no es casualidad, es decir, es que es un ambiente que se mama aquí en Cataluña, y más un tipo como Francesc Macià, que él sí que realmente tiene los dos apellidos catalanes, no recuerdo si era Macià y no sé qué más, Macià y Lluïsà, ¿no? Y Lluïsà, quiero decir, es muy catalán los dos apellidos, ¿no? Toda esta gente que tiene los dos apellidos catalanes y tal y cual, nacen con la cultura, porque lo que sí no se le puede reprochar a los catalanes, digamos, al menos de hace 200 años para acá, o 300, es que realmente hay un sentimiento que ha arraigado en todas las capas, además, no solamente en la burguesía o en antigua nobleza o antiguos, digamos, terratenientes o lo que fuera, sino también en la payesía que le dicen aquí en Cataluña, ¿no? O sea, lo que sería pues el trabajador del campo normal y corriente, ¿no? Y la pequeña gente, el que ha sido obrero en las primeras fábricas que se abrieron, y en el cinturón de Barcelona, y en Terrassa, y en Reus, etcétera. Toda esta gente, digamos, que también tienen esa conciencia, igual que se puede tener conciencia de clase si te la enseñan y tal, de clase obrera y de tu pertenencia, digamos, a una clase, digamos, ¿no?
se puede también tener conciencia nacional, ¿no? Eso se transmite de padres a hijos, de generación en generación, y eso es una cosa que obvian mucho todas digamos, las tendencias que veo que están en contra del catalán, ¿no? Y entonces, una figura como Francesc Macià no os tenéis que extrañar para nada. Sí, él estaba en el ejército español, se ganaba la vida en el ejército, etcétera, pero su sentimiento probablemente era profundamente catalanista desde siempre. Lo que pasa es que juegan siempre al despiste, ¿no? O jugaban mucho al despiste, sobre todo en aquellos tiempos, ¿no? Tan convulsos que al final acabaron desembocados en la guerra civil y bueno, y él acabó fusilado, de hecho, y tal, ¿no? Y entonces, claro, y lo que nos dice aquí, la lectura que tenemos que hacer también, es que ese tipo era profundamente militarista, por lo tanto, tenía una mentalidad militar y probablemente sería hoy en día, mirado con los ojos de hoy en día, si fueran ojos, digamos, nobles, si fuera la gente, digamos, realmente estudiara historia y se diera la pena de hacer el trabajo que estoy haciendo yo, informándose bien de las cosas, ese tipo, porque cayó en la banda catalana y porque les ha hecho gracia y se alió al final con los anarquistas, los comunistas, con todo lo que pudo para poder derrotar, digamos, a la monarquía española y derrotar a España y meter en Madrid a un gobierno como ahora Pedro Sánchez que le sea favorable a los anhelos ultranacionalistas tanto de vascos como de catalanes, que se han estado unidos en ese destino de querer derivar cualquier atisbo de nacionalismo español, sea este de corte nacional católico como Franco, sea de corte monárquico, o sea que nunca ha pasado, pero si pasara algún día una especie de república española, pero bien llevada y nacionalista y de izquierdas, y que realmente mirara por toda España porque sea un país tipo Francia, es decir, jacobino, centralista, ya mirarían de derrotarlo también. Bueno, de hecho, derrotaron aquí al único partido que tenía pinta de querer ser esto, que el Ciudadano, famoso, Ciutadans, de Albert Rivera. La primer impulso era eso, intentar fabricar primero en Cataluña y luego en España, una especie de partido realmente liberal en todos los sentidos, ¿no? Tanto en el sentido económico como en el sentido político, ¿no? Y liberal a la francesa, es decir, ¿no? Y seguro que no hubieran tampoco hecho ascos a crear una república, ese primer ciudadano, ¿no? Española, pero una república española de verdad, no una república de confederaciones ibéricas donde el País Vasco y Cataluña se vean beneficiados como siempre, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que pretendía el Macià y sus acólitos, ¿no? Lo de siempre. Es decir, siempre hay que pensar que incluso hoy en día, si pensáis en los sindicatos, por ejemplo, que hay aquí en Cataluña, la UGT está infiltrada totalmente por el nacionalismo y la independentismo, porque a su cúpula está un tal Camil Ros, que ya pueden ver que tanto por el nombre como por el apellido, y el segundo apellido no lo sé, pero es un ultra catalanista seguramente, nacionalista y probablemente independentista, ¿vale? Luego, sin embargo, en Comisión Europea tenemos un tal Javier Pacheco, hijo de la inmigración clarísimamente española, además se llama Javier, no Xavier. Por lo tanto, está clarísimo que es un hijo de primera generación, tipo Rufián, quizás una tercera generación por su juventud, pero él, por la edad que tiene, es un primera generación, es decir, es ya un hijo de alguien que vino a trabajar aquí en la famosa migración última de españoles, o sea, del resto de España a Cataluña, y probablemente hijo de andaluz o lo que sea, por el apellido Pacheco se da mucho en Andalucía, puede ser que en Extremadura también. Y este tipo ya está infiltrado por los Jordis, los famosos Jordis esos de 2017, el Cuixart y el otro, ¿no? Y se ve que están afiliados también a la Comisión Obrera y quisieron imponerle, el día que se invistió por segunda vez como presidente de Comisiones Obreras, pues, que hicieran el texto que había que apoyar a los presos políticos y todo el tema ese, cosa que con buen criterio se negó Javier Pacheco y la cúpula de Comisiones Obreras aquí en Cataluña, ¿no? Que por fin hicieron gala de algo de independencia y algo de amor propio y de no dejarse comer la tostada siempre, infiltrar por los independentistas catalanes, que se infiltran evidentemente, o sea, el PSC lo tienen reventado y tienen reventado a todas las izquierdas, evidentemente, ¿no? La Ada Colau es totalmente independentista, aunque disimule, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, digamos que y aún disimulan porque
porque saben que al final el votante real, el proletario, no es independentista, porque la mayor parte de la gente que vota tanto a Esquerra Republicana como al PSC, como cualquier opción de izquierdas, tipo la que lidera la Colau también, en Podem Comú y tal, que es antigua izquierda de verdad, que ahora está totalmente absorbida por la tontería, son gente que realmente vienen de la inmigración, es decir, del cinturón rojo de Barcelona y tal, o sea, y saben que no son independentistas la mayor parte de ellos, y si ellos dijeran hoy por hoy que son independentistas, tanto el PSC como Podem Comú y toda esta gente, les dejarían de votar ipso facto y probablemente votarían otra vez a una opción tipo Ciudadano y tal, que ya lo hicieron, ya de hecho ya ha pasado, ¿no? Cuando el PSC se lanzó demasiado a la izquierda con los Maragall y todo esto, demasiado al independentismo, rápidamente les cortaron el rollo, ¿no? Votando a Ciudadano. Y probablemente hoy en día lo que harían es votar a Vox y a PP, seguramente. Y entonces, claro, les tienen miedo todavía a esa reacción y ahora han tirado para atrás y van de unionistas, pero realmente, sobre todo el PSC, para recuperar todos los votos de Ciudadanos, pero realmente no es así, yo lo sé. Están totalmente impregnados, ¿no? Y la CGT, que se supone que es el sindicato más potente, más anarquista, más de izquierda, digamos, pues sí que está liderado por una tal Montse Sánchez, también claramente hija de la inmigración, no sé si primera o segunda generación, porque ella se llama Montse, pero bueno, Montse se lo ponían incluso los hijos de inmigrantes aquí, ¿no? O sea que probablemente fruto de la inmigración también de fuera de Cataluña. Y ahí no tengo más noticias hasta qué punto están infiltrados por el independentismo, pero me imagino que CGT es muy de la CUP, por lo tanto los cuperos son todos de origen españoles, pero infiltrados totalmente por el nacionalismo también catalán, ¿no? Que siempre se ha unido a ellos, desde Francesc Macià, siempre se han unido a ellos de alguna forma o de otra, pero solamente por usarlos de carne de cañón y de masa, es decir, porque ellos tienen muy claro que lo que quieren es una Cataluña independiente y liderada por catalanes con dos apellidos catalanes, evidentemente, y como mínimo uno, y que realmente es un asunto nacionalista bastante claramente racial, es decir, no nos vamos a engañar. Y lo que pasa es que lo disimulan mucho porque, claro, es un Estado que no está todavía consolidado, es pequeño y siempre está en inferioridad numérica y no pueden hacer así a lo descarado, pero es que realmente es así. Y Francesc Macià es, ya digo, la figura que lo representa con mayor... O sea, es un tío que hoy en día sería considerado por cualquier persona de Podemos, cualquier podemita de estos, una Irene Montero, un Pablo Iglesias, tal y cual, como una especie de reaccionario, encima, bueno, un facha, el facha tipo Trump, encima amante de las armas, amante del ejército y amante de tal. De hecho, el Estat català, que es realmente lo que él creó originalmente, era una organización paramilitar, con tintes bastante neonazis en algunas de sus partes. No digo en todas a lo mejor, pero en algunas de sus partes era muy neonazi. Que quiero decir que de hecho hay fotos claramente que se les ve con el brazo alzado, etcétera. O sea, lo que no entiende la gente es que, digamos, aquí lo que ha habido es un choque, o lo que hay todavía es un choque, aunque con muchos matices hoy en día ya, pero es un choque, digamos, entre fachas, si queremos decirlo de alguna forma, ¿no? Entre digamos, fachas catalanes contra fachas españoles, en todo caso, pero no es una cosa de izquierda para nada. O sea, no tiene nada que ver con un choque de izquierdas ni nada. O sea, son tan fascistas unos como otros serían, en todo caso, si queremos utilizar las palabras que todo el mundo utiliza, ¿no? Que evidentemente yo tengo muchos más matices, pero no quiero ahora liarme aquí porque lo quiero hacer corto, ¿no? Y el podcast. Y por lo tanto, digamos, eso para mí es muy importante, porque a raíz de unas conversaciones que tuve en una barbacoa familiar, que los que me escuchen, si es que me escucha ya alguno de ellos, sabrán a qué me refiero, pues quería dejar clara mis posturas, porque ahí pues en una cena a veces no se aclara del todo, ¿no?, las cosas, pero que veáis que claramente me conozco bastante con quién me juego las pesetas, ¿no? Los que no se lo conocen tanto, por lo que veo, sois vosotros, que decir que tenéis que informaros bien de con quién te juegas los cuartos, ¿no? Y luego también, porque no quiero entrar en el carlismo
que es un movimiento súper reaccionario, tanto en el País Vasco como en Cataluña, que estaban en contra básicamente del progreso, estaban en contra de los progresistas, de los que ahora dicen defender. O sea, ahora hay todo un revolutum aquí, y hasta no, claro, evidentemente son nietos y bisnietos de carlistas y tal, pero el carlismo era una cosa que iba en contra del progreso, o sea, eran reaccionarios puros y duros, que iban en contra. Querían mantener en muchas ocasiones la monarquía, de hecho, pero una monarquía en Cataluña y el País Vasco, claro, regida por los curas vascos y catalanes y con sus miles de peculiaridades vasco-catalana, ¿no? Pero realmente son hijos de la Iglesia, de alguna forma, y estaban totalmente en contra de todo lo que hoy en día hay, de una democracia liberal, de que la gente fuera libre, digamos, de pensar lo que les dé la gana, y libres en todos los sentidos. O sea, es decir, ellos querían mantener en pie pues los viejos, digamos, terratenientes y tal, tanto en Cataluña como en el País Vasco, y la Iglesia, terrateniente Iglesia, que es lo que había dominado durante siglos y siglos, no solamente en España, sino en toda Europa, pero en el resto de Europa se empezaba, digamos, a librar de esa opresión y de esta especie que al final eran teocracias, ¿no? Y aquí en España pues hubo la resistencia brutal, sobre todo, como siempre, contaminado por el País Vasco y Cataluña, pero también en el resto de España, de los famosos estos carlistas, que no querían ese progreso, no querían progresar, querían quedarse como estaban, digamos, ¿no? Y eso estaba promocionado evidentemente por la Iglesia católica y apostólica, pero tanto la catalana como la vasca, ¿no? Y con todas sus peculiaridades. De hecho, los etarras, muchos tienen apellidos españoles totalmente. O sea, quiero decir, y son gente que eran monaguillos probablemente de curas vascos, no sé de qué corte, si eran más jesuitas o eran más del Opus, o tipo de seis cortes, no sé qué cortes hay en el País Vasco, ahora lo desconozco, no lo he estudiado demasiado, pero que eran monaguillos de esta gente que les habían comido la cabeza de tal manera a relacionar la izquierda con la Iglesia, comparando estas cosas de Cristo con el comunismo, porque eran todos hijos de migrantes españoles que habían venido a trabajar en las fábricas del País Vasco y por lo tanto eran proletarios. Entonces, claro, tú no le hablarás a un proletario directamente solo de la Iglesia, tenías que hacer una especie de andamiaje para que los pobres chavales lavarles bien el cerebro y luego pues hacerles ver que el País Vasco era lo mejor, que iba en contra de la dictadura franquista, lo cual era verdad a medias, porque sí, iban en contra de la dictadura franquista en la medida que se querían liberar para ser luego ellos una especie de país totalmente también reaccionario. Bueno, ya se ve lo que están construyendo en el País Vasco, es una cosa totalmente reaccionaria, donde se prohíbe el español, se prohíbe tal, o sea, se hace lo mismo que Franco, pero al revés. Quiero decir, y todo es iglesia, nacionalismo, pero vasco. Y en Cataluña, pues bueno, la Iglesia no tiene tanto protagonismo, aunque lo tenía mucho al principio. En la época del Macià, incluso yo sospecho que la Iglesia catalana, una parte al menos de ella, y tenía mucho que ver con el nacionalismo y el independentismo catalán. Pero digamos que aquí pues es eso, ¿no? El poder del terrateniente, el poder del burgués, en ese caso. Cataluña es un poco más compleja porque ha habido la revolución industrial mucho más, extendida que en el País Vasco, que solamente fue el tema acero, el tema hierro, el tema tal, en cosas muy concretas. Aquí en Cataluña se extendió a muchas otras esferas, y además en Cataluña hay la otra peculiaridad que realmente tuvieron Cuba entre las manos, los catalanes, muchos burgueses catalanes, y hicieron muchísimo dinero en Cuba y en otros puestos que tenían avanzadillas en América Latina, ¿no? Que ellos se vanaglorian muchas veces de no haber participado para nada en la conquista de América, pero es mentira. O sea, estamos infiltrados de catalanes desde el principio. Lo que pasa es que sí que es verdad que los primeros a lo mejor 100 o 200 años no tenían protagonismo, pero luego lo tuvieron, claramente. Y de hecho buena parte de la riqueza de muchas familias catalanas todavía proviene de aquellos monumentales robos que hicieron, robos entre comillas, ¿no? Porque también se lo ganaron de alguna forma, pero bueno, robo en la medida que era una explotación brutal que hacían en Cuba y en América en general, ¿no? Por lo tanto, digamos, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y nada, todo esto es un pequeño apunte que quería hacer porque lo tenía ahí con ganas de puntualizar, que en definitiva, y en la parte española lo que quería comentar era el tema de Podemos, ¿no? El tema de Podemos es claramente woke
infiltrado por el wokismo y el americanismo. O sea, es un partido que podría ser perfectamente acuñado en Estados Unidos, porque es Made in America total. Made in América, tanto de latina como del norte, es decir, están infiltrados totalmente por esas ideas, ¿no? Son gente, en la mayor parte de ellos, que tienen entre 30 y 40 años, que se han educado viendo películas americanas y viendo series americanas y totalmente infiltrados por el wokismo americano. Entonces, nos han importado aquí. Pero eso es un movimiento europeo, no es solo en España. Ellos beben también, en Italia hay un movimiento parecido, en Francia también, en Alemania también. Es un movimiento americano y ellos son la punta de lanza de los americanos para digamos, trasladar aquí una serie de problemas y de cosas que lo que hacen es mirar el dedo en vez de la luna. Es decir, esos partidos políticos están creados y financiados por, de alguna forma o de otra, probablemente incluso hasta la CIA americana, para poder tener el personal entretenido en cualquier tipo de chorrada menos las importantes, que realmente, y han infiltrado pues la izquierda española en ese caso, ¿no? Que está totalmente infiltrada, desmontada. En la parte catalana y vasca ya no ha hecho falta hacer nada prácticamente, simplemente como el nacionalismo ya había devastado toda esta izquierda, que ya no tenía ningún tipo de sentido. Liberal ni nacionalista como tiene que ser. Una izquierda de verdad siempre es nacionalista, pero nacionalista a lo grande, siempre piensa a lo grande, no piensa nunca en regionalismos. Es que la izquierda nació para batir y ganar a los nacionalismos, no para juntarse con ellos precisamente. O sea que y luego digamos tenemos esta por lo tanto, aquí no hizo falta hacer grandes esfuerzos para infiltrar y poner, digamos, ese tipo de historia. Y en España, pues se cargaron la izquierda de verdad, que representaba gente, pues tipos como el líder tan carismático que aún se menciona, que era médico y que murió de un infarto hace poco. Anguita, Julio Anguita. Julio Anguita es un representante de la izquierda que debería haber triunfado en España y que de verdad nos hubiera llevado a hacer un país pues con ese corte de izquierda nacionalista auténtico, ¿no? Centralista, etcétera. Pero ese tipo de personajes siempre han estado pues totalmente... Han ido todos en contra de él, y los catalanes y los vascos los primeros probablemente, porque evidentemente no beneficia para nada a esa política medievalista que tienen esa gente, ¿no? Que lo que quiere es seguir, o sea, en realidad es un poco una especie de carlismo, es un carlismo disfrazado y modernizado y pasado por tuneado, ¿no? Pero no deja de ser una especie de carlismo. O sea, aquí lo que ha vencido aquí en España, desgraciadamente, y Pedro Sánchez es una muestra clara del tema, es el carlismo. Es una especie de carlismo lo que ha vencido aquí. O sea, son gente retrógrada, reaccionarios, de toda índole y de todo tipo de color. Reaccionarios catalanes, vascos básicamente, y reaccionarios españoles, que han ganado a la partida tanto a los monárquicos, o sea que sería el nacionalcatolicismo representado por Franco, como les han ganado la partida tanto a estos como digamos a la monarquía tradicional y a los liberales, evidentemente, y a la izquierda auténtica. Han ganado los partidos esos tres y se han erigido aquí tuneados y guardando siglas que no les son propias, que no se merecen ningún tipo de... O sea, todo lo que es lo que se dice izquierda aquí en España no se merece la palabra izquierda para nada. Así que, en fin, es así. El tema lo voy a dejar aquí. Un saludo a todos. Cuidaros mucho, como digo siempre, y hasta el próximo podcast, ¿vale? Venga, un saludo.